mucha defensa del gobierno, y eso es absolutamente lógico. Pero así como decía uno de los oyentes, mucha gente extraña también cierta autocrítica. Me gustaría oírlos a ustedes haciendo una crítica en algún sector, en algunas de las propuestas, en algunas de las ejecutorias del gobierno de Gustavo Petro. Y eso incluye en este sector o en esta propuesta o en esta ejecutoria yo haría algo distinto. No sé si empezamos con la doctora Corcho. Sí, yo creo que hubo un error en el primer año de gobierno, y es un error que no podemos repetir, y es la conformación del gabinete. Nosotros estamos llamando a un acuerdo nacional alrededor del cambio de este país, no alrededor de mantener el statu quo. Y el presidente hizo unos nombramientos de unos ministros que estaban en la oposición. Por supuesto que respetamos el derecho a la oposición, pero la oposición no puede estar dentro del gobierno. En el gobierno deben estar quienes estén dentro del acuerdo mayoritario democrático para cambiar a Colombia. Hay gente que Colombia no quiere que no cambie. Hay gente que quiere que las EPS sigan haciendo negocio y desfalcando la salud impunemente. Hay gente que quiere que los fondos privados de pensiones no pensionen ni hagan negocios. Esas personas se les respeta su derecho a la oposición, pero el acuerdo tiene que ser programático, y en ese primer año tenía que estar, y en todos los años de un gobierno, esas personas, y lamentablemente ahí se equivocó el presidente Gustavo Petro. Usted se refiere a Ocampo, Gaviria y Cecilia López, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Algo más? Y eso nos costó mucho el primer año de gobierno, y yo creo que eso sería algo que tendríamos que aprender, corregir, dejar claro, y eso no quiere decir que no respetemos a la oposición, no le sacamos inclusive los ojos a la oposición si marchan. Marchen, organícense, pero evidentemente el gobierno tiene que avanzar con gente comprometida. ¿Le parece que funciona un gobierno con 64 ministros faltándole un año? Eso ya es a discrecionalidad del presidente, pero insisto, pero en el primer año yo sí hubiera cambiado ese gabinete, por supuesto. Es que tú cómo vas a tener al ministro de Educación saboteando el Ministerio de Salud, cómo vas a tener al ministro de Hacienda haciendo oposición frente al tema del Fondo de Estabilización de la Gasolina a espaldas de jefe de Estado tomando decisiones presupuestales sobre el país. Eso no lo acepta ningún gobierno en el mundo. Por acá. Doctora sí, Susana. yo rápidamente porque sea voy a hacer sucinta, hacer sucinta, que creo que es un buen atributo de los presidentes, ser sucintos. Hay un primer tema, la forma como se hicieron alianzas en el Congreso de la República, y la forma también como se construyeron esas alianzas. Pero eso es pasado, doctora Pizarro. No, pues estamos hablando de la pregunta de él. La sí, pregunta es de qué error ha cometido el presidente. Por eso, entonces estoy hablando de las alianzas en el Congreso. ¿Por qué? Porque, y cómo las reformularía yo. Si en el Congreso de la República no tenemos mayoría, que es muy posible que pase por la conformación política del país, las bancadas se tienen que declarar independientes, de oposición o de gobierno. Las bancadas que se declaren de gobierno, damos por descontado que los de la coalición con los que ganamos son de gobierno y le van a votar al gobierno, cosa que no ha pasado en todas las reformas de este gobierno. Pero además sí hay que hacer una coalición mayor porque no hay mayoría. Entonces se invita a que las bancadas que se definan de gobierno pongamos unos acuerdos sobre la mesa y públicos, porque ¿eso qué significa? Usted tiene derecho a gobernar, tiene derecho a tener su gente en el gobierno, tiene derecho a tener sus estructuras del gobierno, pero públicamente se compromete a sacar las metas del gobierno de cara a la gente. No es óbice para que porque se le entrega a usted una institución pública y una agenda de gobierno para apoyar en el Congreso del gobierno, entonces ahora eso se abre la puerta para robarse el Estado y para la corrupción. Entonces, políticas encima de la mesa. Y segundo, lo que ya hablamos, la agenda de las mujeres, me parece que hay que profundizarla y transversalizarla. Doctora Pizarro, rápidamente. Bueno, yo les quiero preguntar por el ejército. Si no aceleramos esto, no voy a alcanzar. No, 3 segundos. Lo primero, lo más importante. Necesitamos, sí, un gobierno estable. Nosotros dijimos que íbamos a pavimentar las alamedas de este camino que ya hemos transitado. Y para eso necesitamos gobernabilidad, estabilidad, organización, ¿a usted le parece excesivo el número de ministros? 64. Me parece
que es imposible acelerar la ejecución si cada tanto estás cambiando. Sí. Así, y hoy hemos formado una generación de gente capaz de gobernar en un compromiso férreo desde el inicio con el plan de gobierno. Pero segundo, necesitamos modificar las instituciones de este país. Y necesitamos, porque las instituciones no pueden ir detrás de lo que requiere la gente y de los avances sociales de la sociedad colombiana. En segundo lugar, sí necesitamos un Congreso constituyente, y eso es diferente, es un proceso constituyente. No la constituyente de Gabriel Quintero. Implica un proceso constituyente, que nosotros aquí tenemos que hacer acuerdos sobre 4 cosas básicas por lo menos: pensiones, salud, educación, vivienda. Esos son actos legislativos dentro del Congreso. Espérame un segundo, no, estoy hablando de un proceso constituyente. La Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho y que por lo tanto no se pueden digamos, eternamente, no, y no se pueden eternamente postergar los derechos sociales de la gente. Y sobre eso sí tenemos que dar una discusión seria, y por eso nosotros hemos propuesto inclusive un Congreso constituyente, que implica que no se vuelva una traba para lograr las transformaciones, todo lo contrario, que permita un acuerdo entre las distintas bancadas, porque para esto se requiere Pero yo no entiendo acuerdo. la figura. Una pregunta que tengo, no, lo que dice es que se emplee, digamos, Pero esos dentro del Congreso, principios como que están actos en la legislativos, Constitución. normal, no... Vamos a mirar cuál es el proceso, pero necesitamos un Congreso puesto en función de resolver Ya. los problemas de la gente Ok. y no postergando los derechos de la gente en función de sus propios Una intereses. pregunta sobre Ese es el eso Congreso que me tenemos parece que importante cambiar. aclarar, porque en la última dejan entrevista, responder ya en voy algún con el momento, doctor sí, Bolívar, bueno. con usted, la última entrevista que le hice a Daniel Quintero me dijo que el que no quedara el 26 de octubre como candidato al pacto histórico no iba a ir al Congreso, que eso era un acuerdo que ustedes habían hecho. ¿Eso es verdad? Solo el segundo. ¿Es un acuerdo? O sea, ninguno, Sí, si no sí, ganan. Solo el segundo. Solo el segundo va a disputar la cabeza de lista Solo al del el Senado. Senado. En una segundo. Y el terna. resto ninguno. En una Podría terna. ser, iría. el resto no. La respuesta, doctor Bolívar, de la pregunta. Bueno, coincido con Previa. Susana, ya digo en qué, pero primero que todo yo tendría un círculo cercano, mucho más identificado con las ideas progresistas. Gente que le duela el país, gente que le duela el sufrimiento de nuestras bases, que le duela la persona que tiene hambre y que no llegue con una agenda distinta a la del progresismo. Eso pasó en este gobierno. Y lo segundo, mire que estamos pudiendo asistir a un acto que podría llamarse la del bobo, porque todo lo que le hemos entregado, todo el poder que le hemos entregado, sobre todo en los territorios, por burocrático me refiero, a la clase política, podría quedar en ceros, porque al final, cuando ya les hemos entregado todo, se voltean para elegir un magistrado que pudiera hundir la reforma pensional. Se Y refiere entonces a nos Camargo. quedamos con una reforma y les entregamos la burocracia, las entidades para que esclavicen electoralmente a la gente, para que saqueen esas entidades y con eso hagan campaña y nos ganen. Y al final nos quedamos con una reforma laboral que no la hizo el Congreso, sino el pueblo. Porque si el pueblo no sale a las calles de la manera como salió, cientos de miles. Sí. Entonces, lo que se refiere, María José, es nosotros podríamos ni siquiera necesitar una constituyente si llegamos al 55-86, que es unas mayorías Así dentro es. del Congreso. Si nosotros tenemos unas mayorías como las tiene hoy Morena en México, 55 senadores y 86 representantes, pues solamente cambiamos lo que necesitamos cambiar con actos legislativos, como dice Pascual. Ahora, si no se logra, igual estamos en problemas, porque ¿cuál es el camino? Si yo cierro el Congreso, ¿por dónde convoco la constituyente si el único mecanismo que nos dejó abierta la Constitución del 90 es a través del Congreso? María José. El Congreso tiene que citarlo. Entonces, como me preguntan qué cambiaría, primero, mi relación con el Congreso. Yo no permitiría esa extorsión y ese chantaje, que es lo que me cortaron en el promo. Ese suplicio de 4 años, el suplicio de 4 años de un presidente esperando que le aprueben una reforma, entregándoles todo el poder. Yo creo que con las reformas que ya hay es suficiente, pero ojo, termino con esto, si ven una bancada delgadita, flaquita, con menos miembros de la que tenemos hoy, vienen las contrarreformas, ya lo han dicho. Entonces ellos, con una gran bancada, por eso el presidente Uribe dice, pónganme en el renglón 25, aunque no puede hacerlo, pero no sabemos cómo falla el tribunal. Es porque quieren tener una bancada muy grande para venir a contrarreformar. Y entonces, ¿cuál hubiera sido el negocio de los 4 años? Les entregamos todo el poder, porque me atrevo a decir que es casi todo, 90% del poder lo tienen ellos hoy. Y al final vienen y nos contrarreforman y perdimos 4 años de trabajo. Quintero. Bueno, lo primero es
para lograr eso que dice Bolívar, que estoy de acuerdo con él y con los compañeros en sus posiciones. Bueno, siquiera están de acuerdo en algo. Es que hemos estado de acuerdo casi en todo, menos en que yo esté en la consulta. Nada más. Eso es lo único. Pero de resto, en términos de ideas, en la mayoría de las cosas coincidimos. Para lograr eso, tenemos que estar unidos. Para lograr la mayor bancada de la historia, tenemos que lograr unidad. Los que fundamos el pacto, desde hace buen rato, pues, tenemos que mantenernos unidos y no a través de ejercicios de sectarismo dividirnos, ponernos a pelear, que eso es lo que quiere la derecha. El presidente Petro ha sido el mejor presidente de la historia y yo no me voy a referir a las cifras económicas, que son además irrefutables: la inflación controlada, el dólar controlado, el gasto de los hogares creciendo, y lo dicen incluso los grandes empresarios de este país. Me refiero a que ha sido un presidente que se ha enfocado a gobernar para la gente y no para las roscas. ¿Cuál es, en mi concepto, su cosa para mejorar y su gran error? Su cosa para mejorar es el tema de seguridad. Eso lo sienten los colombianos en todos los territorios. Yo creo que en seguridad yo puedo hacerlo mejor en ese paso, dar un segundo paso a la paz total. Yo goberné ya una ciudad, logré 42% de reducción de homicidios, logré que Medellín se convirtiera, que llegó a ser alguna vez la ciudad más violenta del mundo, jamás por ninguna superada, y Pascual no me va a dejar mentir, convertirse en la capital con la menor tasa de homicidios del país. Y el gran error, y es haber creído que a través de ese Congreso, que es una mafia, lo han dicho los compañeros, un grupo de estafadores, se podía tramitar el cambio, entregarle al Congreso el cambio. Ese Congreso no va a permitir que haya ningún cambio en este país, porque lo primero que hay que cambiar en este país es la política. Y ellos no van a dejar que cambie la política, no van a dejar que cambie la justicia, porque ellos escogen la justicia. ¿Cómo van a dejar que cambie la justicia? Nos toca hacer otro. Carolina, quedan 3 minutos. Hay unas reformas que el Congreso nunca ha dejado pasar. Las reformas en temas electorales, la reforma política, porque los partidos no han querido autorreformarse. La reforma a los organismos de control, porque pues evidentemente hay una presión desde los organismos de control para investigaciones. Y en este momento, la parte final de la reforma agraria, que es la ley de jurisdicción agraria para restitución de 3.6 millones de hectáreas por vía administrativa. Ahí estamos enquistados. En marzo tenemos que tener mayorías en el Congreso de la República. Si no logramos las mayorías en el Congreso de la República para hacer esos cambios en la institucionalidad, hay que convocar al pueblo colombiano a una Asamblea Nacional Constituyente. Porque nosotros no podemos permitirnos administrar la crisis. Si no logramos las mayorías en el Congreso de la República, es el pueblo quien tiene que reformar las instituciones. Si nosotros no hacemos una reforma a los entes de control de la justicia, va a seguir la impunidad. Y si no reformamos la política, con partidos políticos serios, con financiación pública, que sean democráticos, que haya financiación para las mujeres, que sea paritario, que el 50% de las postulaciones a cargos uninominales, alcaldías y gobernaciones sean mujeres. Si no hacemos esos cambios, no vamos a cambiar a Colombia. En ese caso, estarían las condiciones históricas y políticas para que el pueblo colombiano entre a hacer las respectivas reformas. Eso ya tendremos que mirarlo en ese momento. Bueno, se me acabó, ahora sí, de verdad, el tiempo. Viene Diana Calderón con el noticiero del mediodía. Les quiero agradecer. Yo sé que nos faltaron muchas conversaciones, pero afortunadamente hacer las propuestas, Vanessa, pero esta contienda apenas está empezando. ¿Qué vamos a tener más tiempo para hablar con absoluta certeza. Una frase de cierre de cada uno. Mire, Laura, les agradezco muchísimo a todos. Vanessa, muchas gracias. Usted se quedó con el Excel ahí. El pacto ético, el pacto ético. Mira, es un pacto para que nos comprometamos con la constituyente. Vamos a firmarlo. Yo ya lo firmé. Ojalá todos lo firmemos. No le van a firmar nada. Habíamos quedado que hacer un acuerdo que aquí nadie venía a hacer chau con ventajismo sobre los demás. Sí. O si no nos dicen, todos podemos traer tráigame una cartelera y yo le hago firmar un convenio donde diga usted se compromete a no cerrar el problema Congreso. no es eso. El problema no es esto. Aquí hay un compromiso férreo de este grupo de mujeres y hombres por sacar adelante no solamente este proyecto político, darle una segunda etapa del cambio. Para eso no necesitamos firmar ningún papel, eso lo hemos demostrado en años y años de lucha. Los espero. Lo que sí tenemos que firmar es un pacto ético. Ese serviría mucho, el pacto ético, que nos lleve a que el pacto sea el instrumento del pueblo colombiano, como dice Carolina. Nos vamos, que tengan un muy feliz Gracias, a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales y de las diferentes frecuencias de Caracol Radio. Muchas gracias.